Continuamos con más información, momento de hablar sobre la coyuntura, lo dicho por el presidente Ollanta Humala y todas las decisiones que se han tomado y todo lo que está sucediendo en el Congreso de la República también, ¿no es cierto? Y para hablar de estos temas está con nosotros la congresista Luz Salgado, congresista por Fuerza 2011, y la congresista Rosa Mavila, congresista por Gana Perú. A ambas, muy buenos días, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Empecemos, digamos, con la conferencia de prensa de ayer de Ollanta Humala respecto a su mensaje, respecto al tema de los conflictos sociales, que fue lo más criticado, digamos, en los últimos días, ¿no? ¿Ha sido claro, le parece, el mensaje? Sí, está tratando de ser claro y un poco que ha salido a poner los puntos sobre las IES, y en este mensaje a mí me da mucho gusto haber, sobre todo, un punto que creo que es álgido en el tema del canon, en esa nueva disposición que supongo va a ser una decisión política para tomar y que exista una nueva distribución. Hay distritos, hay provincias que este canon ya no saben cómo utilizarlo por falta de gestión realmente y de aprobación de proyectos importantes que se han puesto a construir cosas que no son lo más indispensable para la población. Mientras tú tienes poblaciones que, como Charate, no tienen agua, no tienen servicios básicos, y en Cajamarca lo mismo, hay, sin embargo, construcciones, me dicen, y proyectos hasta para grandes estadios monumentales, cuando no se han cubierto las necesidades básicas. O sea que la minería nos da los recursos como para poder hacer obras y sobre todo de infraestructura que apoyen al desarrollo social. Y estas obras tienen que ser canalizadas en que ningún peruano le falte pues el agua potable, no tengamos falta de energía eléctrica, tengamos cubiertos las postas y centros de salud. Yo ayer nomás visitaba un centro de salud aquí nomás en Lima, porque estamos en la semana de representación, en San Juan de Miraflores, y la posta en la parte de San Francisco, y veía el hacinamiento que tienen porque atiende más o menos a 11.000 personas, y no les alcanza el espacio, no les alcanza el personal. Fui a visitar el centro materno también en San Juan de Miraflores y no es posible que sus aparatos, sus instrumentos quirúrgicos para casos de emergencia, me mostraba el doctor, la tijera, no está hace años sin cambiar y no tiene el filo para cortar las suturas. ¿Tú te imaginas eso? Amarrada con alambritos. Entonces, existiendo recursos, ¿cómo es posible que en nuestros centros de salud, las escuelas, no haya agua potable? Entonces, se necesita gestión de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno central. ¿Cómo si el gobierno regional está en contra, por ejemplo? Ese es el tema, pues ese es el tema en el que todavía no se entiende cómo se compatibiliza esta extracción minera, que es importante para obtener los recursos, con el manejo del medio ambiente, con el manejo y preservación de agua. Correcto. Yo creo que eso tiene que entrar en una compatibilidad y que tenemos que abocarnos todos. Aquí tiene que haber inclusive un acuerdo nacional para seguir adelante en esta tarea. Rosa Mavila. Yo creo que el tema de fondo, para no hablar solo del caso Cajamarca, sino en general para definir una política, un lineamiento global en el país, está intentándose alcanzar con estos estudios de demarcación territorial y de impacto ambiental. ¿Qué significa esto, no? En palabras pedagógicas y simples, significa qué áreas territoriales deben ser intangibles y deben preservarse desde la perspectiva del derecho a la biodiversidad y a los recursos naturales de las nuevas generaciones. Y en ese sentido, qué áreas no son explotables por la minería ni por otra actividad productiva. Y sin embargo, eso pasa por la definición planteada el día de ayer por el mandatario, en el sentido de que no tiene pues una política antiminera, pero sí tiene una política que apuesta a compensar el desarrollo desigual. Por ejemplo, la mejora o la distribución del canon minero, porque hay regiones ricas y regiones pobres en el país, y entonces un criterio de distribución equitativo del canon o la creación de un fondo que tienda a neutralizar los efectos que pueden haber para la ecología a propósito de la explotación minera es interesante. Sin embargo, lo más importante, a mi juicio, es este criterio de controles de poderes, ¿no? Por ejemplo, el presidente ha dicho que en Cajamarca no se habría ejecutado sino el 25% de los recursos recibidos, en otras palabras, la cuarta parte. Y entonces no puede ser pues que de un lado se tenga una posición de que acá no entra ninguna inversión y se ejecuta la cuarta parte del presupuesto, y esa no es una actitud antipopular. Hoy día en la mañana escuchaba por radio al congresista Rimarachín de Gana Perú,
y reseñaba y aclaraba que, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, el estudio de impacto ambiental fue aprobado en la anterior administración gubernamental y que aparentemente ese estudio tiene serias falencias porque no garantiza, por ejemplo, el uso del agua en las mismas condiciones que originariamente usan los pobladores de Cajamarca. Por eso el énfasis en que los estudios de impacto ambiental sean preservados, supervigilados por el Ministerio del Ambiente, y también el énfasis en una cultura de diálogo. Yo no creo que se pueda sacar la conclusión de lo declarado ayer por el mandatario de que él está con las minas y contra el pueblo, como lo vienen diciendo, por ejemplo, el presidente de la región de Cajamarca. Yo creo que en realidad lo que hay es un esfuerzo de lo que los constitucionalistas llaman hacer el balancing debido entre dos intereses, ¿no es cierto? En este caso el balancing tendría que ver con el desarrollo minero, para que además trae trabajo, trae posibilidades de desarrollo productivo, pero por otro lado también la defensa de los recursos naturales, del hábitat, del agua, de la forestación y demás recursos que con todo derecho los cajamarquinos, que como sabemos son poblaciones básicamente agrícolas y ganaderas, quieren preservar. ¿Ustedes piensan que hay algún interés político detrás de las decisiones que puede estar, o las opiniones que puede estar dando el presidente regional de Cajamarca? Porque todo el mundo menciona, bueno, es una inversión de 4.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Puede ser, digamos, a la región va a entrar mucho dinero, va a haber inversión, se puede hacer inclusión social, entonces empiezan las suspicacias. ¿Qué es lo que está sucediendo atrás? En realidad en Cajamarca ya hay varias inversiones mineras, y como es harto conocido, por ejemplo, el caso, se hace un balance de Yanacocha, el balance no es precisamente muy optimista, ha llevado trabajo, ha habido un desarrollo económico, pero pareciera que en otros extremos, que tienen que ver con el nivel de vida de la población o la preservación de las aguas y los recursos, el saldo no es precisamente muy positivo. Y esto nos lleva también a la necesidad de implementar otra política, ¿no? Una constante evaluación, ¿no?, de cómo se están aplicando los proyectos de desarrollo y cómo se puede preservar, pues, intereses fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que hay intereses políticos, ideológicos, gente que no quiere estar con la minería, y esto no es nuevo en nuestro país. Hay ONGs que inclusive son financiadas y que han estado en el transcurso de estos últimos años, donde hay un crecimiento sostenido en el país, en contra de estas inversiones. Ahora, lamentablemente se confunden con verdaderos reclamos de la población, y es ahí donde el Estado tiene que intervenir, y es ahí donde la región tiene que intervenir, porque si bien es cierto, hay recursos que no se han utilizado, es casualmente por falta de este manejo y este arreglo que se tiene que hacer, y tomando decisiones políticas fuertes que yo espero que le permitan al presidente Ollanta, porque tiene más técnicos, no, y hacer esta distribución de canon, que es un tema político bastante difícil. Y porque la redistribución implica quitarle dinero a algunas, supuesto, eso va a ser muy duro. Va a significar eso, y tienes que hacer una labor de concientización, claro, porque no es posible que Ayacucho, Apurímac y otros departamentos que no tienen canon minero, San Martín mismo no tienen canon minero, no reciban absolutamente nada de los beneficios que es de todos los peruanos. No es que la minería solamente sea de Cajamarca, o sea solamente de Ica, o sea solamente de Cusco. No, no. Aquí los recursos son para todos los peruanos y somos un país unitario. Eso hay que hacer una toma de conciencia. Pero yo quería ir a lo que decía Rosa, y que también lo ha mencionado el presidente cuando habla de mecanismos de observación y mecanismos de evaluación. La OEFA, por ejemplo, que es la encargada de verificar si se cumplen los PAMA, si se están cumpliendo todas las normas técnicas, no tiene recursos. No hay ingenieros que vayan a ponerse fuertes y con un buen sueldo se trasladen de un sitio a otro. No existen. Entonces la OEFA no está cumpliendo su labor. Hay que darle mayor impulso, mayor recursos a la OEFA, y lo que he escuchado con el presidente es que lo va a pasar a la PCM. Yo no sé si en la PCM logre cumplir esta función, si no se le adecúa, si no se le implementa. Debe estar también, ¿para qué se ha creado el Ministerio de Medio Ambiente? Tiene que ser para eso. Tiene que seguir perteneciendo a la OEFA, a Medio Ambiente, pero mucho mejor implementada. Yo quería señalar una propuesta de Julio Kotler, a quien creo todos en la sociedad peruana respetamos mucho, que de alguna manera podría dar una pauta de mediación adecuada entre el interés minero y el desarrollo regional. Y él nos habla de hacer socios a las comunidades
de los proyectos mineros, ¿no? Es decir, de articularlas también en el proyecto de ganancia en el mediano y el largo plazo. Y en segundo lugar, tampoco hay que ponernos solo de un lado, ¿no? Y por eso yo sí creo que es necesario resaltar lo que dijo Ollanta Humala el día de ayer. Jamás hemos dicho que vamos a votar a la minería, pero no puede servir solo a unos pocos y volverlos multimillonarios. Esta hipótesis de las ONGs detrás de todo esto, ¿está usted también en esa línea? Mire, yo pienso que hay posiciones políticas, no sé si ONGs, pero hay sectores políticos que no quieren pues absolutamente la minería, y pienso que ese es un error político. ¿Al interior del mismo Gana Perú? No, al interior de Gana Perú no. El congresista Arimarachín, que es el congresista por Cajamarca, tiene una posición clarísima sobre la materia. ¿Alguna tienda política? Que yo sepa, no la puedo individualizar en todo caso, pero sí se expresan pues políticamente posiciones en esa orientación. Sin embargo, yo no creo que la posición del pueblo de Cajamarca sea una posición antiminera. Yo muchas veces he estado en Cajamarca y veo que de alguna manera hay un proceso de articulación entre lo que son distintas actividades económicas. Sin embargo, yo creo que los mineros deben pagar el canon minero, y de repente más de lo que han ofrecido, si es que está en sus posibilidades de super ganancias, y esas deben estar orientadas justamente a la inclusión social. La lucha contra la pobreza no es una lucha simbólica, no es una lucha pragmática, implica inversión social, pero también supervigilancia. Hoy día el MEF está haciendo equipos móviles, los está distribuyendo a nivel nacional, justamente para supervigilar lo que no se ha hecho, la ejecución del presupuesto en las regiones y localidades. Sí, solamente quería decirle a Rosa que de repente ya no sabe que dentro de su bancada sí hay posiciones antimineras. Yo hoy día me he enterado que, por ejemplo, esa incursión que ha habido en Piura, en el Carmen, estaba comandada nada menos que por un gobernador o un alcalde, si no me equivoco, hermano del congresista Guayama Neira, ¿no?, en el Carmen, y que han asaltado, han incendiado la casa de los trabajadores. Poco se ha escuchado de eso. Sí, hicimos informar la mañana de eso. Entonces se han incendiado la casa de los trabajadores. Pero el hermano es el hermano, ¿no? Claro, el hermano es el hermano, pero también están otros parientes, y dicen algunos pobladores que el congresista también habría asusado. Pero los fujimoristas entonces, no han sido esto hay que manera, no, de ninguna manera, y eso también lo descarto totalmente. No conocemos a ese personaje. Absalón Vázquez sí ha sido fujimorista, él ya se retiró, pero esta es una persona que dicen que está vinculada a Absalón Vázquez. De todas maneras, esa persona no está en el partido de Fuerza 2011. Es más, nuestro congresista de Apurímac casualmente ha salido a decir y a enfrentarse a todo esto, tratando de llevar a la calma a la población y de que sí se respeten los temas que reclama la población, y ha sido enfático también en decir no a la pequeña minería, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que la minería informal es la que, no la pequeña minería formal, sino la minería informal, la que pasa por pequeña minería pero es informal, es la que más daños, más destrozos ocasiona. Lo hemos visto en Madre de Dios, claro. Lo hemos visto en diferentes lugares, y entonces creo que ahí se tiene que trabajar muy fuertemente y seguir tomando decisiones en las que nosotros vamos a apoyar al gobierno. ¿Quién no quiere recuperar los recursos naturales de Madre de Dios? Si es casualmente nuestra riqueza natural, y no es posible que con esa terrible contaminación esté la destrucción de las dragas me parecen correctas. Congresista, vamos a pasar a otra. Permítame brevísimo. Sí, yo creo que brevísimo. Yo creo que acá hay un error evidente resaltado por ustedes. O sea, no por criterios de sangre se va a imputar a nadie, menos a un congresista. Si fuera así, Kenji Fujimori, Keiko Fujimori deberían estar en prisión, ¿no? Nada más. Bueno, tú siempre dices eso, Rosita, no pero en eso, este pues, caso no siempre, la población tú estás es la que está diciendo que sea Guayama, hermano de una persona implica imputabilidad. Escúchame, el hermano ha dado la orden. El hermano ha dado la orden. Y Guayama se dice que está implicado. Que por ser hermano está implicado. La población está implicando. No es garantista e implica una arbitrariedad en el ejercicio de la discreción. La investigación. Y antes, no adelantemos opinión. Es que ya la población está implicando también al congresista. Yo no he querido hacerlo más suave, pero lo está poniendo. Vamos a investigar. Vamos a esperar las investigaciones, entonces pasemos a otro tema. El presidente de la República les ha echado el guante al Congreso, les ha tirado el guante. Dijo, encárguense ustedes de Chejade. ¿Van a recibir ese guante o no lo van a recibir? Hace rato que lo hemos recibido. Lo que el presidente de la República tiene que hacer es decir, yo le quito la confianza. Y eso todavía no lo ha dicho.
¿no? Ha dicho, va a dar un paso al costado, no me corresponde, y es cierto, él no lo puede hacer renunciar, le puede pedir, pero si el señor no renuncia, sigue siendo segundo vicepresidente y sigue gozando de los carros, de seguridad y de todo eso, ¿no? No es una posición personal que yo tenga contra el señor Chejade. Él ha cometido, si se quiere decir, una falta y lo están investigando si es un delito. Y yo decía, si Luz Salgado se hubiera reunido con esos 3 generales en las Brujas de Cachiche, yo sí ya estaría en la cárcel, así como Rosita, su gente nos quiere mandar a cada rato a la cárcel, ¿no? Pero por eso, ¿por qué se es tan blando? ¿Por qué se es tan condescendiente en esta posición de una persona que está retando al propio presidente? Le está haciendo daño al gobierno, le está haciendo daño a la gobernabilidad, ¿no? Si él da un paso, un poquito más de dignidad, da un paso verdaderamente al costado con su renuncia y deja tranquilos los ánimos y nos dedicamos no a él, sino a poder resolver todos los problemas que en este momento de convulsión tiene el país. Pero no lo va a hacer, ¿no es cierto? En un régimen constitucional, el desafuero, como bien lo aclaraba ayer el presidente, solo lo hace o el Congreso o el mismo titular de Pero ese puede derecho. renunciar. El mismo titular de ese derecho, ¿no? Y si no lo quiere hacer, no se le puede forzar en un régimen constitucional y avanzarán, pues, los procesos de investigación, como ya se hizo en ética, como hará en acusaciones constitucionales o como lo hará el Ministerio Público. La bancada de Gana Perú no va a blindar a nadie, no va a blindar a nadie. Y eso creo que se está objetivando porque son los congresistas oficialistas los que primero están siendo sometidos a investigación. Yo quiero decir que hay actitudes y actitudes, pues, ¿no? La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Y ir a esa cena en Las Brujas definitivamente tiene un trasfondo que se presta a duda, como se han prestado a duda las continuas visitas a la salita del CIN de muchos políticos, ¿no? Y entonces, sí, pues, hay responsabilidades políticas que habrá que asumir oportunamente en la coyuntura táctica. Sin embargo, yo creo que la bancada de Gana Perú ya no puede hacer más. Le ha retirado de la bancada. El presidente ya ha dicho que no está en el Ejecutivo. Pero sí ¿no? está, o sea, Se ha digamos, señalado, sí está. bueno, no está ejerciendo las facultades del de vicepresidente, ni las va a ejercer. Y yo pienso que, francamente, así como van las cosas, esto está caminando hacia el desafuero, ¿no? ¿Usted sí cree que y va a haber nuestra desafuero? bancada va a votar por ese desafuero. ¿Gana Perú va a votar Va a por el votar, desafuero, señor, Marcelo? sin dudas, sin dudas. Y esperemos que esa misma tinta, esa misma energía, esa misma motivación la tengan todos los medios de opinión y los congresistas de oposición a la hora de enjuiciar a los otros congresistas. Solo para dejarlo claro, la bancada completa va a votar por el desafuero Bueno, Chejade. yo no puedo dar razón de la ¿Han bancada acordado absoluta, eso? pero mi impresión es que sí lo va a hacer. Los 2 integrantes de nuestra bancada votaron en ética por la aplicación de la sanción. Sería un escándalo que no lo hicieran y en todo caso sí hay responsabilidades políticas, Rosa, y yo las asumí, y las asumí casualmente cuando renuncié, recién electa, con la tercera votación más alta en todo el país, casualmente por no haber visto algunos problemas. Y eso de las reuniones también, por eso me castigaron por supuesta infracción a la Constitución en una reunión donde habían más de 16 personas, donde no se negoció nada, pero ahí también 10 años sin haber podido participar en política. Sí, entonces mis responsabilidades políticas sí las asumí. Y en eso yo siempre saco la cara, por eso, por esa autoridad moral, porque a mí no me encontraron nada, porque a mí me investigaron, es que digo, quienes asumen esa posición de moralistas y acusan a todo el mundo y han mandado a la cárcel y dice ahora que es por inexperiencia política, no, pues por favor, no es inexperiencia política. Tú misma estás diciendo, tú nunca te hubieras reunido con 3 generales en esa... Ni jamás habría ido a la salita del siglo. Sí, estás yendo al Palacio de Gobierno por reuniones políticas. Sí, y pero por no reuniones pero políticas no te vas a reunir al en Palacio de Gobierno. Con Vladimiro Montesinos a Si va tu planificar qué hacer presidente en el Poder Ollanta, Judicial. si va Ollanta No, al señora, CIN y te no, llama señora. ahí, vas a ir también. No, señora, no en lo haré. épocas de terrorismo, en épocas en las que ella era incendiaria ¿Y por qué no han y yo votado, bombero, ¿y por qué no han votado por la ley luchamos, de imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción? Ahora Porque que son con tan una- moralistas por- y tan éticos, no ¿por qué no grites. hacen, no grito, Siempre por qué no alza la hacen, voz y perdonen me todo, perturba. discúlpame, bajo la voz, ¿por qué
siendo tan moralistas y tan éticos en la coyuntura del momento político, no han votado cohesionadamente por un proyecto que hace 10 años está en el Congreso de la República. ¿Y sabes por qué? Porque si se vota eso, ¿no es cierto? El señor Aritomi, la señora Rosa Fujimori, tú eres el señor abogada Eduardo y sabes Car, que las leyes no son retroactivas. Por supuesto que lo sé. Entonces estamos entendiendo que la ley quiere ser retroactiva. Miren ustedes, pues y con eso no se soluciona la corrupción, porque una modificación constitucional no te va a quitar la corrupción. Lo que tenemos que hacer es elevar las penas en el Código Penal y hacerlas que pasen, aunque sea hasta los 90 años, y nadie pueda salirse de lo que le investigan en un delito. No se construye ética pública con populismo penal. No, populismo es lo que quieren hacer populismo ustedes. Penal no Hay resuelve el descenso de la tasa de criminalidad. 5 constitucionalistas que opinan que modificando la Constitución no se va a resolver el problema de corrupción. Aquí hay que hacer toda una tarea en la cual los jueces, los fiscales, la policía, el nombramiento de funcionarios públicos, el control de Contraloría, ¿no? Tú puedas hacer todo un trabajo integral y puedas sancionar enérgicamente a quien es tanto el corruptor como el que es corrompido, ¿no? Y entonces en este caso yo le quiero decir además que ese proyecto de ley, Daniel Abugatá fue el que lo pateó. Ellos estaban en 31 personas cuando son más de 47 congresistas y se fueron porque ellos saben que con su mayoría no ganan cualquier ley. La oposición no es quien, al menos los fujimoristas, para decidir sobre un proyecto pero de ley. Eso se va a volver a discutir. La bancada se va a volver a discutir. Van a volver a votar en contra. Es que Daniel Abugatá lo pasó a justicia y lo pasó a derechos humanos. Fue su propio presidente del Congreso de Gana Perú el que hizo este traspase de este proyecto de ley. Realmente no se llegó a votar el proyecto, sino el hecho de que pasara a comisiones de justicia y de derechos humanos. Así que, y quieres hacerlo retroactivo. Bueno, Rosita, está bien. Bueno, en primer lugar, yo no personalizo los temas, ¿no? No es que yo quiera hacerlo ha dicho retroactivo. Rosita Aritomi, Permítame, yo te he escuchado, Luz, cuando has estado hablando, demuéstrame tu práctica democrática, ¿no? Claro que sí. Lo que yo quiero simplemente decir es que yo no estoy planteando, ¿no es cierto?, que estos que he aludido van a ser aplicados a una ley de imprescriptibilidad. Estoy diciendo que casos como esos serían sometidos, ¿no es cierto?, casos análogos serían sometidos a una ley de imprescriptibilidad de delitos contra la corrupción. Segundo lugar, yo sí quiero dejar constancia de que se ha constituido en el Congreso de la República lo que Juan Cheput llama la bancada de la impunidad, la bancada pro impunidad, compuesta, liderada por el APRA, compuesta por el Fujimorismo, por Solidaridad Nacional. Sí, pero los dirige y ustedes están obedientemente... ¿Los apoyan? No, ellos... ¿Nosotros lo dirigimos? ¿Quieres que te diga quién realmente dirige esa bancada? No está en el Congreso, se llama Alan García Pérez. Oh, por y favor. el inflar el tema de Chejae ha servido para neutralizar la necesidad de la investigación seria que necesita este país de todo lo que ha implicado la administración aprista, los petroaudios, las negociaciones, las malversaciones en los procesos de licitación. Y yo llamo por eso a construir ética pública de una buena vez en todos los ámbitos y desde una perspectiva de que integral. se forme la megacomisión. ¿Por qué hasta ahora no se ha formado? ¿Por qué hasta ahora, después de mucho tiempo? ¿Por qué hasta ahora no se ha funcionado? Gracias, muchas gracias. Por el talante, gracias por haber estado. Gracias. Muy bien, hemos estado con Luz Salgado, congresista de Fuerza 2011, y Rosa Mavila, congresista de Gana Perú, hablando sobre temas de coyuntura, en realidad. Hemos hablado de todo un poco, ¿no? Hacemos una pausa, volvemos.